Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Hapaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'ajayot, Javerín, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema de la serie de paralelos. Hoy tenemos el paralelo entre David y Yahshua. Vamos a ver qué nos conecta la historia y la profecía cumplida en el Mashiach. Cosas súper interesantes y reveladoras vamos a ver en el día de hoy. Saludo a todos los hermanos de Latinoamérica que nos siguen, que nos ven y que están siempre al tanto de los temas que estamos subiendo. Que el Eterno les bendiga grandemente, amigos, hermanos. Así que comenzamos con el tema de David y Yeshua. Ese paralelo entre estos dos personajes es muy importante en la tradición hebrea. El paralelo entre Yahshua, conocido como Jesús, y el rey David es uno de los temas más fascinantes en la teología hebrea. Aleluya. Ambos personajes ocupan un lugar central en la narrativa bíblica y en la expectativa mesiánica. David, el segundo rey de Israel, es considerado el prototipo del Mesías prometido, mientras que Yeshua es visto por los creyentes como el cumplimiento de esa promesa mesiánica. Desde una perspectiva hebrea, este paralelo no solo se limita a similitudes biográficas, sino que también abarca dimensiones proféticas, espirituales y redentoras. Al final de este corto estudio, vamos a ver nuevamente esos paralelos para que queden bien claros en nuestras mentes y nuestros corazones. En el contexto histórico y cultural, el rey David fue unificador de Israel. David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, fue ungido como rey por el profeta Shmuel o Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Te pido por favor que los textos que vamos a dar los apuntes para que luego los estudies con detenimiento. Ahora, su vida estuvo marcada por triunfos militares, la unificación de las tribus de Israel y el establecimiento de Jerusalén como la capital del reino. David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo encontramos en primer libro de Samuel 13:14, a pesar de sus fallas humanas. Yahshua es el Mesías prometido. Yahshua, también de la tribu de Judá y descendiente de David, Mateo 1:1, es considerado el Mesías, Mashiach en hebreo, en la tradición hebrea. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección son vistas como el cumplimiento de las promesas mesiánicas del antiguo pacto. Desde una perspectiva hebrea, Yahshua encarna muchas de las características atribuidas al Mesías esperado, aunque su identidad mesiánica sigue siendo un tema de debate entre judíos y cristianos. Amigos, vamos a ver esas similitudes biográficas. Con respecto al rey David, el nacimiento humilde de ambos. David, aunque era el menor de sus hermanos y pastor de ovejas, fue elegido por Dios para ser rey. Primer libro de Samuel 16, del 11 al 13. Yahshua nació en Belén, la ciudad de David, en un pesebre. Ya, tradicionalmente dicen que es un pesebre, pero desde la perspectiva hebrea fue en una festividad que se llama de las cabañas o Sukkot en hebreo, lo que refleja la humildad. Lucas 2 del 4 al 7. Ambos fueron ungidos por Elohim, por Dios. David fue ungido por Samuel como rey de Israel, marcando el inicio de su reinado. Primer libro de Samuel 16:13. Yahshua, el término Mashiach, Mesías, significa ungido, y Yahshua fue ungido por el Ruach Codes, el Espíritu Santo, en su inmersión en las aguas, con el profeta eh, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Mateo 3, del 16 al 17, podemos constatar esta cita. Fueron perseguidos por gobernantes. David fue perseguido por el rey Saúl, quien buscaba matarlo. Primer libro de Samuel 19, 1 y 2. Yahshua fue perseguido por Herodes y luego por las autoridades religiosas de su tiempo. Mateo 2:13 y Juan 11:53. Ambos triunfaron sobre la muerte. Primeramente, David, desde un plano físico, venció a Goliat,
un gigante que representaba la amenaza de muerte. Primer libro de Samuel 17, del 49 al 51. Yeshua venció a la muerte mediante su resurrección. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Ahora, ¿qué conexiones proféticas hay? El pacto davídico. Elohim hizo un pacto eterno con David, prometiéndole que su descendencia establecería un reino perpetuo. Segundo libro de Samuel 7, del 12 al 16. Este pacto es fundamental para entender la expectativa mesiánica en el pueblo de hebreo, sí, el pueblo hebreo, y también desde la perspectiva cristiana, que también pues es una fuente de la cual se deriva, ¿no? Deriva y fueron esparcidos por todas las naciones y ahora pues también creen en el Mesías de Israel. Lo que pasa en el cristianismo es que se han aislado de la Torá. David representa el inicio de una dinastía real que culminaría en el Mesías. Yahshua es visto como el cumplimiento de esta promesa, el hijo de David, que establecería un reino eterno. Lucas 1, 32 y 33. Las profecías mesiánicas. Varias profecías, amigos, del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto vinculan al Mashiach con David. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7, habla de un niño que nacería para gobernar en el trono de David. Jeremías 23, 5 y 6 anuncia un renuevo justo que reinará como rey sabio, descendiente de David. El profeta Ezequiel, capítulo 34, versos 23 y 24, profetiza que Elohim, Dios, levantará a un pastor de la línea de David para guiar a su pueblo. Yahshua es presentado en el nuevo pacto como el cumplimiento de estas profecías. Mateo 21:9, Apocalipsis 22:16. Ahora vamos a ver entonces y en el contexto el simbolismo espiritual. David como tipo de Mashiach o, bueno, en el ámbito cristiano como Cristo, ¿sí? En la teología cristiana, David es considerado tipo de Mashiach, un tipo de Cristo, es decir, una figura que prefigura al Mesías. Algunas de estas conexiones, vamos a verlas, incluyen lo siguiente. Pastor. David era pastor de ovejas. Primer libro de Samuel 16:11. Y Yahshua se identifica como el buen pastor. Esto lo leemos en Juan 10:11. Como rey. David fue un rey terrenal, mientras que Yahshua es el rey de reyes. Apocalipsis 19:16. Salvador. David salvó a Israel de sus enemigos y Yahshua salva a la humanidad del pecado. Mateo 1:21. El Salmo 22 nos da una referencia muy importante, un puente entre David y Yahshua. Vamos a leer. El Salmo 22, atribuido a David, contiene descripciones proféticas que los cristianos, sí, los creyentes, ven cumplidas en la crucifixión de Yahshua. Por ejemplo, Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, Mateo 27:46. Detalles sobre la crucifixión, como la repartición de las vestiduras de Yahshua. Salmo 22:18. Y esa referencia la encontramos en Juan 19:24, cumpliéndose en el Mashiach Yahshua. Ahora, la perspectiva hebrea sobre el Mashiach es lo siguiente. Tenemos expectativas mesiánicas en el pueblo de Israel. En esa tradición, el Mesías es esperado como un descendiente de David, que restaurará el reino de Israel, traerá paz universal y reconstruirá el templo de Jerusalén. Aunque Yeshua no cumplió estas expectativas en su primera venida, los creyentes creen que lo hará en su segunda venida. Aunque yendo más profundo, entendemos que Mashiach Yeshua se refería a su propio templo, y el templo es compuesto por todos aquellos que en él creen. Él nos dio nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo puso el Ruach HaKodes para que habitara en nosotros. Así que esta profecía solamente la esperan los hermanos de casa de Judá. ¿Sí? Esperan la reconstrucción del tercer templo, sabiendo nosotros como creyentes en el Mashiach, pueblo de Israel, que somos ahora templo de Ruach HaKodes. Yahshua, como hijo de David,
El título, Hijo de David, es central en la identidad mesiánica de Yahshua. En los evangelios, ¿sí? O en las buenas nuevas, Yahshua es frecuentemente llamado así por aquellos que buscan su ayuda. Mateo 9:27, Marcos 10:47 al 48. Este título enfatiza su linaje davídico y su derecho al trono de Israel. Para ir concluyendo este tema precioso, dice que el paralelo entre David y Yeshua es un testimonio de la coherencia y profundidad de la narrativa bíblica. David, como rey y siervo de Dios, estableció un modelo de liderazgo y devoción que culmina en Yeshua, el Mashiach prometido. Desde una perspectiva hebrea, este paralelo no solo resulta o resalta más bien la importancia histórica de David, sino que también apunta hacia la esperanza mesiánica que sigue siendo central en la fe hebrea. Amados, vamos a recapitular lo que son los paralelos, ¿no? Las similitudes entre estos dos personajes, David y Yahshua. Al estudiar esto, nos ayuda a nosotros a entender el plan mesiánico de Yahweh y cómo Yahshua cumple las promesas hechas a David. Vamos a ver aquí algunas razones. Nuevamente, ya hemos estudiado esto, pero para que se quede fresquito en nuestras mentes. La profecía del reino eterno, por ejemplo. Yahweh prometió a David un trono eterno. Segundo libro de Samuel 7, del 12 al 13. Yahshua es el cumplimiento de esa profecía como el rey mesiánico. Ambos fueron pastores antes de ser reyes. David cuidaba ovejas antes de gobernar Israel. Yahshua es el buen pastor guiando espiritualmente a su pueblo. Fueron rechazados antes de ser exaltados. David fue rechazado y perseguido por Shaul antes de ser rey. Yahshua fue rechazado por su pueblo antes de su glorificación. Fueron guerreros y libertadores. David venció a los enemigos de Israel, por ejemplo, Goliat y los filisteos. Yahshua venció al pecado y la muerte con su sacrificio y resurrección. Hombres conformes al corazón de Yahweh. Ambos. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Yahweh, en primer libro de Samuel 13:14. Y Yahshua es la máxima expresión del corazón de Yahweh en la tierra. El reino de Yahshua será como el de David. El reino de David fue fuerte, pero terrenal. El reino de Yahshua será espiritual, eterno y universal, amados hermanos. Bendito sea nuestro abacados. Estudiar este paralelo nos ayuda a entender el carácter de Yahshua como rey, la fidelidad de Yahweh en su plan y la importancia de algunos eh, de su gobierno, ¿no? De su gobierno justo y eterno. Así es que, amados, les invito para seguir escudriñando las Escrituras, que sigamos estudiando profundamente y esperando la aparición de nuestro Mashiach Yeshua por segunda vez para siempre. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja, les dé sabiduría y perseverancia en estos tiempos que tanto lo ameritan. Shalom, shalom, amigos, amados. Lehitraot. Shalom, Ajin.